Bienvenido al podcast Antusanero, el podcast del colegio. Este podcast está creado íntegramente por el AMPA Antusana. Aquí podréis escuchar todo tipo de entretenimiento educativo. Haremos entrevistas, trataremos temas de actualidad, deportes, ciencias, pero sobre todo nos divertiremos mucho realizando este podcast con toda la comunidad educativa. Buenos días y buenas tardes a todos. Gracias un día más por estar con nosotros en el podcast Antusanero. Hoy tenemos con nosotros, para mí, a una de las personas más importantes de la radio, a una de las voces más reconocibles de la radio, si cabe la redundancia. Y no sé si alguno de vosotros habrá despertado con las Mañanas Kiss, que seguro que sí, pero si no, tanto su voz como su risa os va a resultar familiar. María, bienvenida. María Lama. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ya te digo que muchas gracias a ti. Eso lo primero y lo más importante, que sabemos que tu tiempo es solo. Y con los madrugones que te metes, más todavía. Ay, eso sí, lo de madrugar, los que trabajamos en la radio por la mañana, eso es como nuestra seña de identidad. Pero bueno, al final se hace con cariño y no te voy a decir que te acostumbras, porque no te acostumbras nunca cuando suena el despertador a las 5 menos cuarto, a las 4:30, depende del día, pero bueno, al final te adaptas un poco pues tus ritmos, tus actividades a ese horario. Oye, María, yo esto tengo, mira, una de las curiosidades que nos decían los niños, que además me había hecho mucha gracia, antes de meterme en materia de verdad, y es que has dicho esto y te tengo que hacer esta pregunta ya obligada. ¿Los locutores de radio vivís al lado de la radio? Porque si no es imposible. No vivimos al lado de la radio, pero ¿sabes qué pasa? Que a esas horas que vamos nosotros no hay tráfico. Ah, claro. Entonces, no hay atascos, no es como si fueras solo prácticamente. Entonces, pues, aunque yo, por ejemplo, yo vivo en Madrid, en el centro, y, por ejemplo, Kiss está en Ciudad de la Imagen, en Pozuelo. Sí. Y lo que, pues con un tráfico habitual puedes tardar media hora, pues a esas horas de la mañana yo tardo 16 minutos. Entonces, es lo bueno que tiene de madrugar, que no coges atascos. Entonces, en ese sentido no hay problema. Oye, ¿y siempre soñaste con trabajar en la radio o terminaste en este mundo por casualidad? No, por casualidad no. O sea, yo no sabía es decir, no sabía que quería trabajar exactamente en la radio, ¿Sí? pero sí que me encantaba desde pequeña todo el tema de la comunicación y sobre todo la parte más audiovisual, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no sé decirte desde cuándo, pero desde que tengo más o menos recuerdo, pues siempre he pensado, es decir, siempre me recuerdo a mí diciendo que yo me quería dedicar a la comunicación, ¿no? Y que quería estudiar periodismo, es que no sé decirte de... No, eso te quería preguntar, porque tú eres periodista, o sea, que lo sabemos, pero eres más de radio que de tele, ¿no? Eres bastante más que de radio que de tele. Sí, siempre. Bueno, al final tú tienes una idea, lo que pasa es que luego también la vida te va llevando hacia donde ella quiere, ¿no? Y las circunstancias, pues yo qué sé, tú puedes tener una meta, pero al final muchas veces pues el contexto, las circunstancias, las oportunidades que vas teniendo, pues te van encaminando hacia un lado o hacia otro. A mí la radio me gustaba mucho. Y, y aunque las primeras prácticas que yo hice ya estudiando fueron en televisión, luego sí que es verdad que las siguientes ya fueron en una radio, en otra radio, en otra radio y con 21 años entré en la cadena SER en Madrid y ya ahí me quedé pues un montón de años porque pues de hacer informativos, pues lo que te digo esto, ¿no? Que muchas veces las circunstancias yo trabajaba en informativos y de casualidad acabé en 40 principales haciendo los informativos del morning y de ahí pasé a presentar el morning y de ahí pues llevo 20 años haciendo entretenimiento. Entonces, pues claro, es que muchas veces
haces las cosas pensando que vas a- a enfocar tu carrera profesional hacia un sitio y al final acabas haciendo otra cosa. Entonces, a mí, es decir, hay una faceta en mi personalidad que también disfruta mucho haciendo entretenimiento. No es periodismo 100%, que es lo que yo estudié, pero al final es comunicación está dentro de, Que está muy digamos que es ligado. efectivamente un contenedor mucho más amplio, el de la comunicación, y disfruto muchísimo igualmente, ¿no? Con esto. Mm. Oye, ¿y alguna vez nos preguntamos aquí mucho en el cole si alguna Sí, vez has metido la pata en directo? ¿Te has dado cuenta y has tenido ahí un momento de tierra, trágame? mil veces, mil veces. Hombre, a ver, es que claro, nosotros, imagínate además, nos pasamos nuestro trabajo es hablar. Muchas Y veces te en directo, que equivocas no es como y nosotros. en directo. Te equivocas leyendo, pues imagínate hablando. A nosotros de hecho, en el programa, en las Mañanas Kiss, los viernes, tenemos una sección que son los errores que cometemos nosotros en el programa. Sí. Entonces, pero mil veces, mira, de las primeras así trabajando en la radio, te estoy hablando hace veintitantos años, ¿eh? La recuerdo perfectamente porque como fue de las primeras, pues esas no se olvidan, ¿no? Me trabé diciendo la palabra demoscópico, y entonces me salía todo el rato demoscópito. Y era una vez, y ya cuando la repetí tres veces me paré y entonces el compañero que estaba conmigo la dijo él y yo continué, ¿no? Pero es que digo, es que ya veía que no iba a salir de esa palabra, entonces muchas veces vamos de equivocarnos mil veces y más que vendrán, porque claro, equivocarse es humano y nosotros somos muy humanos los que trabajamos en la radio. Ya, 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 sí, o sea, totalmente lo sé y te digo que hoy especialmente me hacía especial gracia, perdóname la expresión, de Sí, poder tenerte a ti porque además para los niños eres un súper referente porque te escuchan por las mañanas viniendo al cole qué bien. y una de las cosas que ellos me preguntaban es ¿cómo gestionas el humor? ¿Qué pasa cuando tienes un mal día? Porque siempre te escuchan súper contenta. Ya, es que eso es un poco parte también bueno, pues es parte también de tu trabajo al final. Igual que, por ejemplo, cuando tú estás trabajando en otro ámbito, tú imagínate un presentador de informativos, ¿no? Hmm. Y eso que ahora han cambiado mucho las cosas también, ¿no? En ese sentido, se permiten muchas más licencias, pero tú imagínate un presentador de informativos, pues que de repente le da un ataque de risa que les habrá pasado e intentan controlarlo. ¿Por qué? Pues porque su trabajo no es estar riéndose, es decir, es estar dándote las noticias e informándote con rigor, pues dando una imagen, bueno, pues de seriedad, ¿no? Por así decirlo. Pues al revés pasa lo mismo. Es decir, si mi trabajo consiste en que tengo que estar por las mañanas en la radio para que la gente que se levante en su casa pues encienda la aplicación o se ponga la radio y nos escucha a nosotros para empezar el día pues de buen humor, con una sonrisa, ¿sabes? Con buen rollo, con energía, pues Sí. no tendría ningún sentido que yo estuviese pues súper apagada, súper mohína o triste. Entonces, nuestro trabajo es hacer disfrutar, ¿no? Y yo creo que la manera de hacer disfrutar o de hacer sonreír a los demás, o sea, tienes que disfrutar tú y sonreír tú. Entonces, claro que muchas veces tenemos días malos, pero bueno, llegas a trabajar y te pones, una vez que se enciende la luz roja del estudio y se abren los micros, pues tú tienes que estar haciendo tu trabajo, que en ese momento es, pues estar pasándotelo bien. He de decir que, aunque también nos pasa, ya no solamente que tengas un mal día, es decir, yo, por ejemplo, con mi compañero, con Xavi, somos muy amigos, pero precisamente como somos muy amigos, hay días que a lo mejor estás de mal rollo, porque te ha dicho algo y pues ¿sabes? Y tienes que estar y sonriendo y tal, pues a ver, que es lo que te digo, que es lo mismo, os puede pasar pues os puede pasar pues con tu hermano o con tu madre, que es lo que más quieres en el mundo, con tu padre, pero de repente te enfadas con él y dices, es que tengo que seguir conviviendo con esta persona, ¿no? Y sí, pues lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, pues precisamente
nuestra profesionalidad radica en que eso no se note. Pero lo que sí que os quería decir es que al final nosotros disfrutamos muchísimo con nuestro trabajo. Y es una cosa que cuando nosotros hacemos programas en teatros, que muchas veces sacamos el programa pues a teatros, a- a ciudades que no son Madrid o incluso Madrid, pero fuera del estudio, que viene gente a vernos y que vienen oyentes y tal, siempre nos dicen, jo, es que transmitís súper buen rollo, es que nos lo pasamos muy bien con vosotros. Entonces, eso es muy importante porque para nosotros es muy importante porque si creemos que la manera fundamental de conseguir transmitir ese buen rollo es que tú te lo estés pasando bien. Y nosotros realmente, como os digo, hay días de todo, pero por norma general nos lo pasamos muy bien haciendo nuestro trabajo. Te tengo que decir que el feedback que me han transmitido muchos de aquí, muchos de los niños y tal, es sobre todo que os van escuchando y siempre van con una sonrisa en la boca. Me decían, dice, a veces estoy enfadada con mamá, estoy enfadada con papá, pero voy escuchando la radio y voy con una sonrisa. Digo, jolín, qué importante es eso. Digo, qué Claro, sí, la maravilla, verdad qué es que sí, maravilla. porque realmente es lo más reconfortante, ¿no? Que tiene esto, porque eh, pues a través de redes también mucha gente nos escribe, Jolines, pues estoy pasando una época mala, pero es que os pongo por las mañanas y es que me olvido un rato de tal, o a lo mejor sé que me espera por delante un día pues complicado en el trabajo, pero voy escuchándose en el coche y voy con una sonrisa y tal. Entonces, cuando la gente te, ¿sabes? Te transmite ya no solamente ese cariño, sino te da a conocer esa capacidad que tiene, pues fíjate, además que a nosotros es la magia de la radio, ¿no? Lo que decimos, que a nosotros no nos ven. O sea, Ya. luego después sí nos pueden ver por redes y tal, ahora mucho más que antes, ¿no? Pero no nos ven. O sea, es simplemente estar ahí con alguien que te va hablando, pues sobre todo la gente que va en el coche, ¿no? O que estás en tu casa preparando las cosas, tal, y nos tienes ahí de fondo y que te podamos acompañar a la gente de esa manera en sus despertares, en sus rutinas y conseguir, pues eso, que empiecen el día pues un poco más felices, es una maravilla. Oye, ¿y quién es el colaborador o compañero que más recuerdes en el aspecto de que te sacara una sonrisa cada día? Ay, mira, todos, ¿no? Porque obviamente en la radio, mira, somos obviamente cada uno tiene su rol, ¿no? Sí. Y en la radio he hecho grandes amigos y a día de hoy yo tengo grandes amigos en la radio, ¿no? De los que Sí. con los que trabajo hoy en día me refiero. Entonces, pues todos en la medida de cómo son, pues Jo, contribuyen pero a que has tenido colaboradores buenos, ¿eh? sí, en la radio sí, 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 hombre, hemos trabajado, la verdad es que he trabajado con mucha gente muy guay, ¿sabes? Y que yo qué sé, pero es lo que te digo, es decir, cada uno, me cuesta mucho decirte el mejor. O sea, sí que, por ejemplo, es lo que te digo, o sea, tengo grandes amigos en la radio o que he conocido gracias a la radio. Ahora mismo, por ejemplo, pues claro, la gente de lo que más le llama quien más le puede llamar así la atención es Carmen Lomana, ¿no? Muchísima gente me pregunta, ¿y cómo es? Y tal, digo, pues como la veis, digo, pues es como la veis, o sea, es que es tal cual. Pero la verdad es que es una mujer, la verdad es que es encantadora, siempre nos dice, ¿no? Que viene muy a gusto aquí porque se lo pasa muy bien con nosotros y nosotros con ella, la verdad. Pero la verdad es que me costaría mucho decirte uno, ¿no? O sea, porque pues incluso aquí pues en Kiss pues ha estado colaborando con nosotros pues Marc Giró, por ejemplo, Mm. que es divertidísimo, Santi Villas, ha habido un montón de colaboradores. Luego pues en épocas anteriores en otros programas pues he trabajado con Chenoa, que es estupenda, con Dani Mateo, es decir, un montón de gente que ha pasado por la radio y que todos han aportado su granito de arena. Y cuando no estás en la radio, qué estás haciendo? ¿Que creas tú el contenido tuyo? Cuando, o sea, cuando no, cuando te quieres decir cuando acaba el programa, ¿cómo Sí, voy sí, 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 haciendo? sí. ¿Sabes? ¿Estás pensando todo Sí, el tiempo en el siguiente programa? ¿O estás empleando a tu tiempo libre? no, a ver, depende de todo. Es De decir, todo. yo tengo un hijo,
y aunque no tuviera, pues los que trabajamos en la radio tenemos una vida, entonces intentas hacer un poco de todo. Pero sí que es cierto que, o sea, yo por ejemplo, que yo aparte de, bueno, de mi trabajo durante el programa, luego escribo partes del guión y tal. Sí que es verdad que tenemos un poco como el chip este de no terminar de desconectar nunca, ¿no? Porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp del programa y ese grupo no para. Entonces, el fin de semana, si yo, por ejemplo, me pasa cualquier cosa divertida o lo que sea, pues enseguida lo pongo en el grupo, oye, el lunes podemos comentar esto. O si, por ejemplo, veo una noticia el viernes que creo que el lunes la podemos enlazar con lo que sea, pues ¿sabes? Estás siempre pensando, es decir, tu cabeza está siempre pensando en modo programa. Sobre todo porque nosotros tampoco somos un programa de actualidad 100%. Entonces, ahí en las mañanas Kiss caben muchas cosas. Desde, pues he ido al dentista y me he quitado una muela y la experiencia que he vivido, porque eso seguro que le ha pasado a un montón de gente más. Por ejemplo, he ido a hacer la compra al súper y madre mía, qué caro está todo, y lo comentas y luego los oyentes comentan y aportan y tal. Entonces, al final, tu cabeza, aunque tú estés de fin de semana y no tengas que trabajar, estás siempre en modo radio, ¿no? Entonces no terminas de desconectar nunca. Yo, por ejemplo, por las tardes, yo salgo de la radio pues sobre la 1 o así, y yo luego por las tardes siempre trabajo un rato, pues 1 hora, 2 horas, dependiendo de lo que tenga que hacer al día siguiente, ¿no? Entonces eso ya me lo distribuyo yo por la tarde, porque con que esté hecho al día siguiente, ¿sabes? No tengo un horario de, ¿sabes? De tener que terminar las cosas. Pero al final, salvo en vacaciones de verano, que es cuando sí que haces clic y reseteas un poco, realmente nuestra cabeza está siempre pensando en el programa. O sea, siempre está activado el piloto del programa, ¿sabes? Para esto me puede servir, esto lo puedo contar, esto lo podemos comentar, le podemos preguntar a los oyentes por esto. O sea, siempre estamos un poco... Es un poco de formación profesional, ¿eh? Lo de tener siempre en la cabeza el programa, pero sí, la verdad es que se nos hace difícil desconectar, aunque lo tenemos ya tan, ¿sabes? Tan integrado que tampoco es algo como, uff, qué pesadez todo el rato pensando en la radio. No, nos sale natural. Tengo que decirte que además fuera de la radio, y Mm. esto es obligatorio y te lo tengo que decir, eres una persona súper influyente con el tema de la lectura, porque Ah, eso sí. me hace mucha gracia de, no, me he comprado este libro porque se lo he visto a María que lo ha colgado en su Instagram y me hace mucha gracia, digo, pero esto no es para tu edad, pero bueno, da igual porque María lo cuelga. Es que a mí me gusta mucho leer, o sea, me encanta. Me encanta, o sea, yo siempre digo que de los sitios donde más feliz soy es en una librería, o sea, porque me puedo estar allí horas mirando y viendo y me encanta. Entonces, pues es una afición que me gusta compartir. Y la verdad es que mucha gente me dice lo que me estás diciendo tú. En plan, ay, me encantan tus recomendaciones, igual que, por ejemplo, cuando veo una película o una serie, siempre comparto también, o voy al teatro, que me gusta muchísimo también, lo comparto porque creo que está bien, es decir, cuando muchas veces llega el viernes a casa, ¿no? Llega el viernes por la noche y dices, "Ay, voy a ver una peli, no sé qué ver", que pasa mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues yo también tengo mis cuentas a las que acudo para ver, a ver qué recomienda este. Y con los libros me pasa lo mismo, ¿no? Tengo pues determinadas, pues gente, pues periodistas, escritores, librerías, libreros que tienen sus cuentas de Instagram donde van recomendando lecturas y, y a mí me sirven, entonces, o sea, me sirven mucho y me gusta mucho dejarme guiar por esas recomendaciones. Entonces me encanta que cuando pongo pues un libro y tal, hay mucha gente que me escribe, Jolines, me encanta que recomiendes, este lo leí por ti, estoy muy de acuerdo con tu opinión sobre, pues, sobre esta serie o sobre tal. La verdad es que se crea, o sea, ese es el lado tan guay que tienen las redes sociales, que muchas veces las demonizamos por todo lo malo que tienen, pero realmente bien utilizadas y tal, es una herramienta poderosísima para compartir, por ejemplo, todos estos temas culturales o, por ejemplo, para fomentar la lectura, ¿no? Yo creo que está fenomenal. Totalmente, totalmente. Mira, me están escribiendo ahora mismo un WhatsApp que te pregunte, por favor, que esta mañana tu amigo, el alcalde de Madrid, ha dado un parque a un reconocido periodista, que si te ves dentro de unos años con el alcalde inaugurando un parque, María Lama. Uy, pues no, bueno, ojalá que sí, pero verme no me veo. Verme la verdad es que no me veo. Además tendría cachondeo que fuera el alcalde de Madrid con
todos nosotros con él en el programa, pues imagínate, a nosotros nos daría muchísimo juego. Si me quiere poner un parque ya, vamos, fenomenal. Pero, hombre, no lo sé, ojalá, ojalá. Ten en cuenta también, pues, qué es lo que te digo, ¿no? Que nuestra labor, es decir, muchas veces la labor del entretenimiento siempre está como un poco, no, no infravalorada, pero igual un poquito subestimada, ¿sabes? Porque sí que es cierto que lo nuestro no es decir, cuando tú le das un reconocimiento o un premio periodístico a un periodista, ahí está claro que hay un trabajo detrás y tal, pero lo que nosotros hacemos, es decir, la gente del entretenimiento, ya no solo de la radio, de la tele también, eh, pues... eh, pues creo que también es una labor importante, ¿no? Pero vamos, no está en mis aspiraciones tener una calle, ni una rotonda, ni nada de eso. Bueno, iríamos todos a verlo, ¿eh? Eso tenlo claro. O sea, iríamos de excursión, ya te lo digo, María. Oye, otra de las cosas que nos gustaría saber es que ahora la radio le habéis dado como una vuelta de 180 grados brutal, porque ahora también lo retransmitís en directo, hacéis vídeos, ya os ponemos cara, porque yo recuerdo antiguamente que eso era impensable, o sea, no reconocías un locutor de la radio. Bueno, es que yo he sido de las que me acuerdo de ser pequeña y esperar en la puerta de las grandes radios a que salieran los locutores a ponerles cara. Y ahora, sin embargo, os ponemos cara. Ha cambiado muchísimo la radio. ¿Y la manera de hacer radio o no? ¿O la manera de hacer radio sigue siendo la misma? A ver, sí, es simplemente incorporar nuevos elementos. Con esto a lo que tú te refieres, yo recuerdo, yo por ejemplo, cuando empecé a trabajar, claro, cuando yo empecé a trabajar en la SER, por Mm. ejemplo, eh, yo reconocía todas las voces. Yo iba por el pasillo y yo reconocía todas las voces, pero no reconocía ninguna cara. Entonces me sorprendía, era tan impactante cuando le ponías cara a esa voz que llevabas años escuchando, porque sí había gente que era más o menos conocida, pero había gente, y claro, no Internet, eh, bueno, cuando yo era joven ni había, pero luego ya cuando yo ya empecé a trabajar, sí que ya había, obviamente ya había Internet, pero era como todavía muy incipiente, entonces no estaba tan a la orden de, bueno, ni muchísimo menos. Entonces, había una frase que era algo así como si te gusta la locutora, no vayas a la emisora o algo así, porque claro, tú las voces de la radio te las imaginas de una manera y luego es gente totalmente diferente. Totalmente. ¿No? Claro. Entonces había mucha gente, estaba como ese romanticismo de no saber quién te estaba hablando. Entonces tú te lo imaginabas de una manera y luego era totalmente diferente, ¿no? O, en fin, claro, obviamente, al no tener la foto, tus referencias era tu imaginación y nada más. ¿Qué Me ocurre? despierta, La perdona, manera... perdóname, Dime. me despierta la curiosidad con lo que estás diciendo y de manera particular como locutora de radio, entiendo que ahora la gente te reconoce por la calle muchísimo más que antes. O sea, ¿llega a ser agobiante o no? No, para nada. No. A ver, la gente, es decir, sí nos conocen más que antes por la razón de que ahora estamos en redes. Pero, pero, pero a mí o sea, a mí es decir, nos han reconocido muchas veces por la voz. Tú te subes en un taxi y muchas veces hablas con el taxista y de repente dice, ¿trabajas en la radio tú o algo? Porque la voz como que le suena. Ahora, sí nos reconocen más, obviamente, porque al estar en redes, pues en Instagram, en TikTok, es lo que te quería comentar antes, no ha cambiado la manera de hacer radio. Nosotros el programa lo hacemos exactamente igual. Lo único que, pues, grabamos el programa y luego tenemos, pues, nuestro compañero de redes, Alberto, que es un máquina, y entonces él selecciona y hace los montajes y los reels, y esto lo subo a YouTube, esto lo cuelgo en Instagram, esto lo subo a TikTok y tal. Y sí que es verdad que a raíz de tener esta presencia tan importante en redes y con una estrategia también hecha, como han hecho nuestros compañeros de redes, mucha gente nos ha empezado a escuchar a raíz de vernos en redes. Fíjate. Eh, ostras, os veo mucho en TikTok. Yo no tengo TikTok, no tengo ni la aplicación descargada.
Entonces me flipa que la gente me pueda conocer por TikTok a través de las redes del programa. Entonces sí que es cierto que ha sido una herramienta muy buena para darnos a conocer gente que no... De hecho, por ejemplo, de los reels que nosotros colgamos, los que viralizan más, hay mucha gente que comenta que no es oyente del programa. Pero alguna de esa gente si luego se suma, ostras, ¿estos dónde están? Como nosotros siempre ponemos las mañanas Kiss en Kiss FM todos los días de 6 a 11 tal. Luego hay mucha gente que llega al programa gracias a las redes sociales y eso es fantástico. Ya te Hoy digo. en día, si no estás en redes, no estás. O sea, tienes que estar. Entonces es simplemente pues como una herramienta más que te permite pues llegar a más gente, ¿sabes? Se combina. Pero a nosotros no nos conocen por... Hombre, sí que se han dado casos pero vamos, que no nos conocen por la calle como si, por ejemplo, estuviésemos en televisión. Y ahora ya no sé ni siquiera si en televisión. O sea, ahora, claro, se ha diversificado mucho, ¿no? Pero, vamos, agobiante no es en ningún caso. Vamos, eso 100%. Seguro, seguro. Mira, hay una, ya te voy, ya vamos terminando. Hay una parte que les encanta a los pequeños escuchar, que es la parte de anécdotas vuestras. Y siempre nos hacen adelantar este corte para ponérselo porque les Sí. encanta que contéis alguna anécdota. ¿Nos puedes contar alguna? Da igual, ¿eh? De lo que sea, nos vale. De la radio, Por es que ejemplo. claro, tengo muchísimas, muchísimas. Es que nos han pasado mil historias, imagínate, es que son tantísimos años que al final vas acumulando y realmente es curioso porque siempre las que con más viveza recuerdas o con más cariño van siendo las más antiguas, ¿no? Yo recuerdo una que nos pasó que es muy divertida, a ver, muy divertida contada después. En el momento fue decir, madre mía, tierra, trágame. Eh, Fue cuando yo estaba en 40 haciendo Andaya con Fran Blanco y entonces nos llegó pues un email de una oyente que nos contaba que su hija era súper fan de Carlos Baute, pero súper fan. Pero que la niña, una niña pequeña, no recuerdo ahora mismo la edad, pero ponle que tendría, yo que sé, unos 6 años o 7 años, que la niña era súper fan de Carlos Baute, que la había llevado a un concierto de Carlos Baute y es que se moría por Carlos Baute y bla, 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 bla. Total, que como Carlos Baute realmente es un tipo muy majo, pues hablamos con su equipo, oye, esta niña le podríamos dar una sorpresa, sí, sí, tal. Total que nada, traemos a la niña a la radio con la madre y pues en principio venían a ver el programa, ¿no? Era para darle una sorpresa a la niña. Y entonces, pues nada, y están, hola y tal, ¿y tú de dónde eres? Pues tal, no sé qué. ¿Y a ti quién te gusta de cantante? ¿Te gusta la música? Sí, tal. ¿Y quién te gusta? Y la niña estaba como, ¿y no te gusta Carlos Baute? Y la niña, pues sí, me encanta. Y entonces decimos, bueno, pues tenemos una sorpresa para ti, que entre Carlos Baute. Entonces, cuando entra Carlos Baute en el estudio, la niña enloquece, de repente es como poseída por un espíritu demoníaco y empieza a gritar, pero como loca, no, quiero que te vayas, no quiero que te vayas, quiero que te vayas. O sea, imaginaos la situación, pero claro, ese pobre hombre diciendo, pero ¿qué pasa aquí si supuestamente esta niña era fan mía y está como loca gritando, quiero que te vayas? Bueno, yo no sé si la niña se fue por nervios, si por lo que fue, el rato que estuvo allí con Carlos diciendo, bueno, pero no llores, tal, y con lo cariñoso que es, no llores, que tal, y ella, que no me toques, que no te... Bueno, la tuvimos que sacar del estudio, imagínate, la tuvimos que sacar del estudio, terminamos de hacerle la entrevista como pudimos a Baute, claro, nosotros deshaciéndonos en disculpas, perdónanos, tal, es que la niña tal, y cuando acaba la entrevista, ya lo despedimos, de repente vemos por el cristal del estudio que está la niña fuera allí, haciéndose fotos con Baute, una sonrisa de oreja a oreja, y nosotros la matamos, o sea, el mal que nos ha hecho pasar en antena y lo mal que nos ha hecho quedar con el invitado, y ahora está ahí tan tranquila, pues con Baute de mil amores, ¿sabes? O sea, pero bueno, siempre que se hacen sorpresas con niños, nosotros tenemos mucho reparo, sobre todo con niños pequeños, porque una cosa es lo que ellos, claro, o sea, nunca sabes cómo va a reaccionar un niño, ¿no? Entonces, que de repente es muy fan de alguien y de repente lo ve en persona y claro, se queda pues como esta niña en shock y de repente brota y es como si hubiera visto al demonio en persona, ¿no? Pero bueno, ahora con los años la recordamos la verdad es que siempre nos hace mucha gracia recordarlo porque fue un momento, claro, nosotros nos mirábamos diciendo, ¿qué hacemos, no? Pero bueno.
Pobrecilla. Bueno, y pobrecilla la madre, ahora sí que me pongo en el papel de mamá completamente, digo, madre mía, tierra, trágame. Imagínate que llega allí a las 7:30 de la mañana, recién levantada, con toda su buena fe de dar una sorpresa, y te encuentra una niña que más que ser su fan parece que lo odia, ¿no? O sea, fue tremendo, Oye, tremendo. y ya para terminar, hay una parte muy importante para nosotros que os hacemos que os mojéis un poquillo y que nos retéis de alguna manera a alguien para que pueda participar en este podcast y que pueda contar sus historias a los niños. Así que, ¿a quién retas? ¿A quién nos podemos dirigir, María? ¿Pero de qué De lo ámbito? que tú quieras. No me pidas al alcalde, que creo que no vendrá, pero No, 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 la alcalde no. Ay, yo qué sé, es que ahora mismo me pillas. ya, eh, esa era la gracia. Porque si te la aviso, te lo piensas. claro, es que me lo puedo pensar, pero es que ahora mismo así me pillas un poco a contrapié. ¿Quién te puedo decir? Uf, es que no se me ocurre, Te, la te- verdad. te lo dejamos que lo pienses si quieres y nos escribes y, Sí, y- y lo pues sí, ponemos porque es que aquí ahora mismo me pillas así un al poco. final. Pero no te Pues, preocupes, ¿eh? O sea, te digo que puede ser de cualquier género, ¿eh? Que no necesariamente de la radio. Te lo digo porque, mira, o sea, ha habido gente aquí que nos ha reteado a gente de MotoGP, que ya hemos estado sí, entrevistando. Ha venido aquí de, pues de, mire, de todo, yo de si lo todo. conseguís, que a mí me gusta mucho el fútbol, Bueno, yo Benzema va a estar no, complicado, ¿eh? no, Benzema no, aunque bueno, ya sabéis que hablo con él, Ya, lo por puedo eso, por consultar. eso. No, pero a cualquier jugador de. Bueno, ya que vosotros estáis en Madrid, igual pues cualquier jugador de primera de cualquier equipo madrileño, pues del Madrid, del Atlético, del Getafe, del Leganés, del Rayo, un jugador de primera división de cualquier equipo madrileño. Venga, si lo conseguimos, que va a ser complicado, si lo conseguimos, te prometo que te avisamos. Perfecto, Porque le fantástico, diremos que, seguro que, que no- sí. que lo has retado tú, no por otra cosa. Vale, pues seguro que lo conseguís. Genial. Gracias, María. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un absoluto placer. Nada, Y, gracias a y vosotros. aquí estás invitadísima al cole siempre que quieras. Muy bien, gracias a vosotros, un besazo enorme. Y hasta aquí el episodio de hoy. Queremos agradecer a todos los papás y mamás que han hecho esto posible. A Lampa, a By Smile por donarnos todo el material necesario y a todos los miembros del Colegio Antusana por su colaboración. Espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que podéis suscribiros para no perderos los nuevos capítulos y si queréis retar a alguien para que le pongamos a prueba nuestro podcast o queréis hacernos llegar vuestras preguntas, podéis enviarlas a través de nuestra cuenta de Instagram @ampantusana o por correo electrónico a radioantusanera@gmail.com. Gracias a todos.